Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de ganas de enterarse de todo lo que les tengo preparado hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, ha estado dando mucho de Q Copyright hablar en redes sociales y en el mundo del espectáculo en general. Vamos a adentrarnos en el universo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico. Pero esta vez, la noticia no es sobre un nuevo romance o un nuevo proyecto televisivo. No. Esta vez la noticia es un tanto controvertida. Resulta que Can Yaman al parecer, no estuvo nada contento con las exigencias físicas que a veces implican ciertos roles actorales. Y específicamente estamos hablando de la necesidad de engordar o adelgazar drásticamente para encajar en la visión superíndice 3N de un personaje. Su copyright es algo que muchos actores hacen, pero parece que a Can Yaman no le hace mucha gracia la idea. Asu que prepúrense porque vamos a analizar a fondo esta situación superíndice 3N, vamos a ver Q copyright hay detrás de todo esto, Q copyright dijo exactamente el actor y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión superíndice 3N al respecto. Asu que agarren palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en me en esta nueva aventura. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta el mundo del entretenimiento, las noticias sobre tus celebridades favoritas y en general, pasar un rato agradable, te invito a que te suscribas al canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Asu que dale al botoncito rojo y sumate a esta gran familia. Bueno, vamos al grano. Can Yaman, como ya saben, es un actor turco que ha saltado a la fama internacional gracias a telenovelas como Erkenci Kuş o Bay Jail. Su talento, su físico y su carisma lo han convertido en un autocopyrightico ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Pero como les deco al principio, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. La fama, el reconocimiento, el dinero, todo tiene su precio. Y en este caso parece que el precio que se le pide a Can Yaman es uno que no estoy dispuesto a pagar, al menos no sin cuestionarlo profundamente. Hace poco empezaron a circular rumores y noticias sobre la supuesta reacción superíndice 3N de Can Yaman ante la posibilidad de tener que modificar su peso para un nuevo papel. Al parecer, la propuesta de engordar o adelgazar para un personaje no le habrá asentado nada bien al actor, llegando incluso a manifestar su descontento públicamente. Y no solo eso, sino que la reacción superíndice 3N en redes sociales no se hizo esperar, con fans y detractores opinando sobre el tema. Algunos lo tildan de diva, otros lo aplauden por priorizar su salud. La división superíndice 3N es tú clara. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, muchos dirán N, pero si es lo que hacen todos los actores. Q copyright tiene de malo engordar o adelgazar por un papel. Y es una pregunta válida. De hecho, hemos visto a muchísimos actores y actrices a lo largo de la historia del cine transformarse radicalmente para interpretar a sus personajes. Desde Christian Bale perdiendo peso de forma alarmante para El maquinista, hasta Renu Copyright Zellweger ganando kilos para El diario de Bridget Jones, pasando por Jared Leto subiendo y bajando de peso de manera impresionante para diferentes roles. Las transformaciones físicas son, hasta cierto punto, parte del trabajo actoral. Es casi un rito de iniciación superíndice 3N, una prueba de fuego para demostrar compromiso y profesionalismo. Pero claro, también copyright N hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la salud del actor. Las transformaciones físicas extremas, ya sean para ganar o para perder peso, pueden tener consecuencias negativas para la salud a largo plazo. No es nada saludable someter al cuerpo a cambios tan bruscos y repentinos. Pueden afectar el metabolismo, el sistema hormonal, la salud cardiovascular, la lista es larga. Y además, no todos los cuerpos reaccionan igual. Lo que para un actor puede ser fácil, entre comillas, porque ninguna transformación superíndice 3N es realmente fácil, para otro puede ser un verdadero calvario. Hay que considerar la genocopyrightica, el historial mucopyrightico, la edad, muchos factores influyen. En segundo lugar, la cuestión superíndice 3N de la percepción superíndice 3N del cuerpo.
En la sociedad actual, existe una presión superíndice 3N constante por mantener un determinado ideal de belleza, especialmente en el mundo del espectáculo. Y esta presión superíndice 3N puede afectar la salud mental y emocional de los actores. Obligar a un actor a engordar o adelgazar puede generar inseguridades, complejos y, en casos extremos, incluso trastornos alimenticios. La dismorfia corporal es un problema real en esta industria, y la constante comparación superíndice 3N con los DMU-S no ayuda en absoluto. Y en tercer lugar, la cuestión superíndice 3N. Del MU copyright todo actoral. Algunos actores consideran que la transformación superíndice 3N física es una parte fundamental del proceso de construcción superíndice 3N del personaje, mientras que otros prefieren centrarse en otros aspectos, como la psicología, las emociones o la relación superíndice 3N con otros personajes. No hay una única forma de abordar la actuación superíndice 3N, y cada actor tiene derecho a elegir el MU copyright todo que mejor le funcione. Para algunos la transformación superíndice 3N externa ayuda a encontrar la interna, mientras que para otros es una distracción superíndice 3N innecesaria. Entonces, volviendo al caso de Kanyaman, ¿por qué copyright tanta polu copyright Mika? Bueno, la verdad es que no se conocen detalles exactos sobre el papel que le habrían propuesto y sobre las exigencias físicas que implicaba. Pero por lo que se ha filtrado, parece que Kanyaman no estuvo dispuesto a someterse a transformaciones físicas que considera innecesarias o perjudiciales para su salud. Algunos rumores apuntan a que el papel requiere un aumento de peso considerable, mientras que otros sugieren que se trataba de una pu copyright estica para interpretar a un personaje enfermo. La verdad, como siempre, probablemente es tu copyright en algún punto intermedio. Y aquí es donde entra en juego la opinión superíndice 3N pública. Algunos apoyan a Kanyaman y defienden su derecho a negarse a un papel que no le convence, mientras que otros lo critican por considerarlo poco profesional o incluso vanidoso. Algunos argumentan que si Kanyaman quiere ser un actor serio, debe estar dispuesto a hacer sacrificios por sus personajes, incluyendo la transformación superíndice 3N física. Otros, en cambio, creen que la salud y el bienestar del actor deben ser prioritarios, y que no se le puede exigir que ponga en riesgo su integridad física y mental por un papel. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con hashtags a favor y en contra del actor. En mi opinión superíndice 3N, creo que ambas posturas tienen parte de razón superíndice 3N. Por un lado, es cierto que la actuación superíndice 3N a menudo implica sacrificios y que la transformación superíndice 3N física puede ser una herramienta valiosa para construir un personaje. Pero por otro lado, también copyright N creo que la salud y el bienestar del actor deben ser prioritarios, y que no se le puede obligar a hacer algo que no quiere hacer o que considera perjudicial para su mismo. El debate no es blanco o negro, hay muchos grises en el medio. Además de ese, lo que es importante cuestionar la necesidad de ciertas transformaciones físicas. ¿Realmente es necesario que un actor engorde o adelgace drásticamente para interpretar a un personaje? ¿No hay otras formas de construir el personaje, utilizando maquillaje, vestuario, efectos especiales o simplemente una buena actuación superíndice 3N? A veces, creo que se le da demasiada importancia a la transformación superíndice 3N física y se descuida la esencia del personaje. ¿Acaso un actor con sobrepeso no puede interpretar a un personaje con sobrepeso sin tener que engordar 30 kilos? ¿Acaso un actor delgado no puede interpretar a un personaje enfermo sin tener que poner su salud en riesgo? Creo que el caso de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre el papel de la imagen en el mundo del espectáculo, sobre la presión superíndice 3N que sufren los actores y actrices por cumplir con determinados estándares de belleza y sobre la importancia de priorizar la salud y el bienestar por encima de las exigencias del trabajo. También copyright N nos obliga a preguntarnos si realmente estamos valorando el talento y la habilidad de los actores por encima de su apariencia física. También copyright N creo que es importante que los actores tengan voz y voto en las decisiones que afectan a su cuerpo y a su salud. No se les puede tratar como simples objetos que se pueden moldear a gusto del director o del productor. Son personas con sentimientos, con inquietudes y con derecho a tomar sus propias decisiones. Deberán existir cláusulas en los contratos que protejan la salud de los actores y que les permitan negarse a transformaciones físicas que consideren perjudiciales. Y por supuesto creo que es fundamental que la sociedad en general cambie su percepción superíndice 3N del cuerpo y que deje de idealizar ciertos estereotipos de belleza.
No todos tenemos que ser delgados, musculosos o tener una determinada apariencia para ser considerados atractivos o valiosos. La diversidad es hermosa y debemos celebrarla. La belleza viene en todas las formas, tamaños menos y colores, y es hora de que la industria del entretenimiento empiece a reflejar esa realidad. En definitiva, creo que el caso de Can Yaman es un reflejo de una problemática muy amplia que afecta al mundo del espectáculo y a la sociedad en general. Es un tema complejo con muchos matices y con diferentes puntos de vista. Pero creo que es importante hablar de ello, debatir sobre ello y buscar soluciones que permitan proteger la salud y el bienestar de los actores y actrices sin sacrificar la calidad de su trabajo. Quizás la solución superíndice 3N pase por una mayor flexibilidad en la industria, por la búsqueda de alternativas a la transformación. Con diéresis superíndice 3N fúsica y por un mayor respeto hacia las decisiones personales de los actores. Así que resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto CU superíndice 3 Can Yaman ha expresado su descontento ante la idea de tener que modificar su peso para un papel, hemos analizado las diferentes posturas al respecto. Hemos reflexionado sobre la presión superíndice 3N que sufren los actores por mantener un determinado ideal de belleza y hemos cuestionado la necesidad de ciertas transformaciones físicas. También Copyright N hemos hablado sobre la importancia de la salud mental y física de los actores, y sobre la necesidad de que tengan voz y voto en las decisiones que afectan a su cuerpo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya hecho reflexionar sobre este tema. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N al respecto. ¿Es tu N de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que los actores deben estar dispuestos a hacer sacrificios por sus personajes? ¿CU superíndice 3 creen que se podrá solucionar este problema? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que Can Yaman siendo coherente con su imagen pública al priorizar su bienestar? ¿O creen que perdiendo una oportunidad importante en su carrera? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Y ahora, como siempre, les hago la invitación superíndice 3N final. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Y recuerden, nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Moon S noticias, chismes y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la salud es lo primero siempre. No se olviden de cuidarse y de quererse tal y como son. Un abrazo gigante.